Recientemente, una periodista muy conocida en Inglaterra, el miércoles de ceniza pasado, dio a conocer su opinión sobre la situación de la Iglesia Católica y reveló en una serie de tweets que ella se educó católica, que se considera todavía de la tradición católica, y que una de las cosas que más le chocaron en su vida católica fue cuando de niña, cuando tenía 9 años, se voluntarió para ir a ayudar al sacerdote media hora antes de misa, porque se enteró que este sacerdote, que ya era un sacerdote anciano, en la iglesia de su pueblo en Inglaterra, que quedaba, la iglesia católica de su pueblo, que quedaba a distancia de a pie de su casa, ¿no? Bastante cerca, él arreglaba él solo los cancioneros, los boletines y preparaba todo para la celebración de la misa. Entonces ella se voluntarió para ir media hora antes, a los 9 años, y ayudar al sacerdote a hacer esto. Entonces, sé que trabajaron juntos con el sacerdote, ella entusiasta ayudando a ordenar todas las cosas, y después de un momento, cuando todavía faltaba tiempo para que fuera la hora de la misa, el sacerdote miró en un momento por la ventana y de pronto colapsó y cayó colapsado. Ella tenía 9 años, no sabía qué hacer, salió a la calle a buscar a alguien y el sacerdote se da cuenta que estaba agonizando, no había nadie por ahí, y decidió que lo mejor era quedarse al costado del sacerdote agonizante hasta que llegara la gente que venía a misa. La gente llegó y comenzó a llegar, trataron de atender al sacerdote, murió, ella fue testigo, digamos, la única testigo del sacerdote muriendo. Pero después de los funerales del sacerdote comenzaron a presionarla de una manera que ella no entendía de qué cosa hacía en el templo con el sacerdote, por qué estaba allí, qué cosa hacía allí, y su respuesta de una niña de 9 años era muy sencilla: estaba ayudando al sacerdote, y no entendía cuál era la paranoia de la gente en preguntarle esto. Después, cuando vio todas las historias de abuso sexual en la iglesia, entendió por qué había ese nerviosismo de qué cosa hacía ella con un sacerdote anciano, algo que fuera más allá de lo que ella misma describe como una bella amistad intergeneracional entre una niña y un sacerdote anciano, ¿no? Lo curioso es que después de esta historia bella que habla de un buen sacerdote que se dedicaba a sus fieles, a su parroquia, y de contar otras historias de sacerdotes que ha conocido a lo largo del mundo, dice que recientemente, a raíz de los escándalos sexuales, ella decidió encontrarse con su tía en la Catedral Católica en Londres. Llegó un poco tarde y cuando entró vio la celebración de la misa y la sintió vacía, ajena, y sintió que no pertenecía ahí, y decidió darle una excusa piadosa a la tía, diciéndole por mensaje de texto de que se había atrasado en el bus y que se iba a encontrar con ella en un café. Y fue al café a esperar a que terminara la misa allí hasta encontrarse con su tía. Y esta periodista dice que ella, digamos, se sigue considerando dentro de la tradición católica, pero que no va a regresar a la iglesia, no va a regresar a la misa hasta que la iglesia no se vea purificada de todos los pedófilos y los abusadores, y especialmente de aquellos que los ocultaron y que cometieron el delito de encubrimiento, ¿no? Yo entiendo perfectamente la indignación de tantos católicos, y a quienes me siguen por el punto de vista conocen que esa indignación por el estado de la iglesia la comparto la dejadez con que la iglesia actúa, y las recientes historias que hemos publicado en Así Prensa, las recientes noticias de nuevos abusos en distintos países donde esto ya es una cantaleta, los abusos cometidos en mi propia comunidad, que me ha tocado denunciarlos también a través de Así Prensa. Todos estos abusos efectivamente tienen un componente que es una cierta dejadez, indiferencia o el alma encallecida de muchas autoridades eclesiásticas.
Pero ¿cuál es la razón por la cual yo, estando al frente, en la primera fila del escenario de estos escándalos, no dejo la iglesia ni pienso dejarla nunca? Porque creo que esta hermana periodista no comprende que yo no estoy en la iglesia porque existen hombres extraordinarios que han cambiado la historia de la iglesia gracias a su vida ejemplar, como el padre Pío de Pietrelcina o como el cura de Ars y tantos otros sacerdotes que fueron sacerdotes ejemplares y que realmente revolucionaron su época, San Pablo de la Cruz, San Vicente de Paúl, para no hablar de los grandes fundadores como Santo Domingo, San Francisco de Asís o San Ignacio de Loyola. Y santas mujeres que revolucionaron su época, Santa Teresita del Niño de Jesús, Teresa de Ávila, Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Podemos seguir con la lista. No estoy acá por ellos. Su ejemplo me motiva y me demuestra que es posible ser santo. Y tampoco me voy porque existen personas perversas o existe una incompetencia dramática en lidiar con estos escándalos. Y la razón por la que no me voy es doble. Uno, no voy a dejar la iglesia en manos de los en manos de los que no están dispuestos a reformarla. Si yo creo en la reforma, más razón tengo para estar adentro y para participar vivamente de la iglesia en vez de esperar una iglesia perfecta. Y en segundo lugar, la razón más importante es que estoy aquí porque la iglesia no es simplemente una comunidad. Para la vida comunitaria me iría a otro lado. Me iría al Club de Leones, me iría a los Rotarios, me iría a los masones, me iría a otras iglesias evangélicas que tienen una vida comunitaria mucho más intensa que la católica, y en algún momento voy a hablar de ese tema también, si es que lo que me interesara fuera la experiencia de comunidad. No está mal desear la experiencia de comunidad, está bien promoverla y alentarla dentro de la iglesia. Pero nosotros estamos en la iglesia porque la iglesia es el sacramento de salvación, porque Jesucristo la dejó como sacramento de salvación. Es decir, que las cosas que necesito para vivir plenamente como cristiano están en la iglesia y son los sacramentos, y esos sacramentos son reales aunque sean celebrados por el más miserable de los seres humanos, si es que es un sacerdote válidamente ordenado. Entonces, yo estoy acá por la salvación, estoy acá por los sacramentos. No estoy acá porque este es un club del cual me puedo sentir orgulloso. Lo mismo sucede con mi comunidad. Las cosas por las que ha pasado mi comunidad van a hacer que cualquier miembro de mi comunidad tenga que vivir con un mal nombre por mucho tiempo. Pero Dios me llamó a esta comunidad. Dios me llamó a la iglesia. En consecuencia, eso no ha cambiado. Dios no ha cambiado de opinión. Dios no me ha dicho, no, la iglesia católica ya no es el sacramento de salvación. Esta iglesia que yo fundé sobre Pedro, un pecador que me negó 3 veces, ya no es el sacramento de salvación. No, sigue siendo el sacramento de salvación. Y mientras siga siendo el sacramento de salvación, yo voy a seguir acudiendo a ella. Y va a ser el sacramento de salvación hasta el fin del mundo, porque así lo ha prometido Jesucristo. Y Jesucristo no ha hecho una promesa de la cual se arrepiente. Entonces, no logro entender, entiendo el sufrimiento y el dolor, especialmente de las víctimas, de esta colega periodista inglesa. Entiendo el sufrimiento que ella ha tenido que ver, pero de la que ella no ha participado. Entiendo el sufrimiento de las víctimas. Pero admiro especialmente a aquellas víctimas que dicen, mira, a pesar del sufrimiento, yo sigo estando en la Iglesia Católica porque entiendo que la Iglesia Católica no es esos miserables ruines que abusaron de la confianza de un niño o de un joven. La Iglesia es el sacramento de salvación.
Y, como digo, entiendo el sufrimiento, pero no entiendo que alguien confunda en la mente estas dos cosas que son distintas y separadas. Los hombres son pecadores y van a ser pecadores. Cuando esta periodista se dice, yo no voy a volver a la iglesia hasta que no la hayan limpiado, ¿cuánta limpieza espera? ¿Cuál es su estándar de limpieza? Cuando muchos sacerdotes hayan sido condenados y expulsados del clero, ¿cuántos tienen que ser expulsados? Cuando la iglesia sea absolutamente pura, eso no va a pasar. Estás esperando algo que no va a pasar sino hasta la segunda venida, cuando Jesucristo expulse a todos los mercaderes del templo y a todos los abusadores y terminen en el infierno, y la iglesia triunfante sea una sola y santa. Solamente allí la iglesia va a ser perfecta. Mientras estamos peregrinando en este mundo, nadie puede esperar una iglesia perfecta. Y por cierto que tenemos que luchar por una iglesia mejor, y a los que me escuchan en puntos de vista les consta que peleo por ello, que me esfuerzo por ello, y voy a seguirme esforzando y voy a seguir peleando por esta iglesia contra los abusadores. Pero no me voy a ir. ¿Cómo me voy a ir si acá está mi salvación? Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, le dice Pedro a Jesús cuando Jesús le pregunta, ¿a ustedes también se van? Y esa va a seguir siendo mi respuesta. Y de todo corazón espero que esa sea la respuesta de todo católico. Las situaciones son trágicas, son dramáticas, son repulsivas. Estamos en una crisis histórica, sin duda, pero tenemos que ser conscientes que eso no cambia la naturaleza de la iglesia, y que Jesucristo, cuando sufrió en el huerto de Getsemaní, sabía de todas estas traiciones y aún así decidió dar su vida por ella. Que tengas un buen día.